Radio María les presenta a continuación El arte de vivir. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es una alegría y un gusto maravilloso estar de nuevo en contacto con ustedes. Mi nombre, Carmen Medina, misionera seglar, psicoterapeuta, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, este maravilloso programa del arte de vivir. Hoy vamos a hablar sobre nuestra voz interior. Lao Tse, que es un sabio antiguo, famoso, decía: saber que no se sabe, eso es humildad. Y pensar que uno sabe lo que no sabe, eso es enfermedad. Nosotros escuchamos dos tipos de voces que proceden de nuestro interior. Una de estas voces es la de nuestro maestro interior, que es el Espíritu Santo, el cual nos orienta con sabiduría para que demos aquellos pasos que nos dirigen hacia Dios, hacia nuestra plenitud, hacia nuestra paz, nuestra felicidad. Sin embargo, también hay otra voz interior que puede encaminarnos hacia un lugar al que no nos conviene ir. Y a esta voz le vamos a llamar la voz del ego, del yo falso, de la oscuridad y de la disfuncionalidad, que es la voz del diablo, que empieza a influir en nuestras vidas cuando nos abrimos al diálogo con el diablo y que nos hace tener una idea falsa de nosotros o nos hace vernos inferiores, provocando en nosotros miedos, complejos de inferioridad o complejos de superioridad. En esta charla voy a tratar de ver los dos aspectos provocados por nuestra voz interior. El domingo pasado, la primera lectura habló de Adán y Eva, que se pusieron a dialogar con el diablo. Y lo primero que provocó este diálogo con el diablo es la separación de Dios. Es el apartarse de Dios y es el origen del miedo. Y muchas veces creemos, esta voz interior disfuncional, ponernos a dialogar con el diablo, produce en nosotros pensamientos tóxicos. Nos hace sentir como Adán y Eva superiores, que podemos prescindir de Dios para tomar decisiones, o nos hace sentir todo lo contrario. Y lo peor es que estos pensamientos tóxicos, nosotros sabemos que no son fiables, ¿sí? Y curiosamente, en los momentos más cruciales de nuestra vida, cuando tenemos que tomar alguna decisión fundamental y no tenemos alguna claridad de cuál es el mejor camino a seguir, ahí es donde entra esta voz negativa. Y lo peor, que nos desesperamos, nos desanimamos, y eso le encanta al diablo. Y estas decisiones pueden ser sentimentales, profesionales o de muchos tipos. Mi abuelita decía que el diablo tenía un bazar y que un día llegó una persona y le dijo: diablo, te compro eso. Y le dijo: no lo vendo. ¿Por qué? Porque es con lo que más gente me llevo al infierno. ¿Y cómo se llama? Desaliento, desesperación, depresión. Y es cierto. Y nadie ignoramos que toda decisión va seguida de una serie de consecuencias, que hay puertas que se abren, hay puertas que se cierran, dependiendo de las decisiones que tomamos. Y lo que queremos cada vez que tomamos una decisión es que los efectos positivos sean los máximos posibles y los efectos negativos los mínimos. Por eso es por lo que debemos entrenarnos para distinguir, para discernir cuál es la voz que nos está hablando. Si es la voz del maestro interior, el Espíritu Santo, o es la voz del diablo, de la oscuridad y la confusión. Una de las claves para saber que la voz que nos habla es del maestro interior, la del Espíritu Santo, es que al escucharla se percibe paz, se percibe una sensación de serenidad que se asocia con la percepción de que algo nos ha quitado un peso de encima. Y para escuchar esta voz es necesario reducir el ruido
que hay en nuestras cabezas, porque es una voz tenue, que se escucha en el silencio de la reflexión profunda, paciente, confiada. Es una voz que se escucha sobre todo en estado de oración, de reflexión, de meditación. El ejercicio del dominio personal es el que va a ayudarnos a salir de este espejismo en el que nos vemos separados de los demás, porque solo así podemos recuperar el sentido de la unidad, de que todos, a un nivel trascendente, estamos íntimamente conectados. Recordemos que con frecuencia la voz del diablo, del yo falso, de la oscuridad, de la confusión, es la que nos hace creer de nosotros cosas que no son ciertas. Por ejemplo, que las que nos causan complejo de inferioridad, que no valemos, que no merecemos, que no podemos. Muchas personas hacen que sus vidas sigan estos guiones tan limitantes, llenas de cadena, que los describen como seres no suficientes, ni capaces, ni dignos de ser queridos. Si tú quieres darle un giro a tu vida, llevarla en otra dirección, puede que necesites revisar las cartas de navegación que estás dando por válido. Tu pasado no solamente alberga cosas negativas, alberga muchas cosas positivas. Ciertas tradiciones que han sido el legado de aquellos que nos precedieron tienen un enorme valor. Sin embargo, todos tenemos también algunas creencias que viven en nosotros y que pueden limitarnos mucho. ¿Cómo tener el valor de desafiar la realidad? ¿Cómo tener el valor de desafiar la veracidad de algunas de estas creencias que han orientado nuestra vida a lo largo de los años y que parece que es la única dirección posible? En el templo de Apolo, en Grecia, en Delfos, a la entrada se exhortaba a que antes de entrar el caminante se conociera de verdad. Decía un letrero muy grande: conócete a ti mismo. Y conocerte con tus luces, con tus sombras. Muchas veces nos damos cuenta de lo poco que nos conocemos, sobre todo de lo poco que sabemos de nuestros talentos, de nuestras capacidades inexploradas y de lo poco que conocemos esas creencias que puedan llegar a limitarnos tanto. Por eso pienso que la verdadera lejanía somos nosotros mismos. Y como decía Sócrates, la verdadera sabiduría es reconocer nuestra propia ignorancia. De ahí su famosa frase: solo sé que no sé nada. Pero la frase de Sócrates tiene algo más y dice: aún así, sé más que aquellos que ignoran esto. En Romanos 12:2 nos dice: no sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto, palabra de Dios. Es curioso, mucha gente cuando le pregunto: ¿a dónde vas como pareja, como hombre, como mujer? No saben, nunca se habían cuestionado eso. La mayoría vamos a dónde va Vicente, a dónde va la gente, como dice el dicho. El Espíritu Santo nos transforma, renovando nuestra forma de pensar y de actuar. Nos enseña todo aquello que necesitamos saber, las cosas positivas y también las negativas, para vivir mejor. Nos exhorta, nos enseña por medio de la palabra de Dios. Precisamente en las situaciones de crisis, que es cuando tenemos que tomar las decisiones complejas, es cuando muchas veces, sin darnos cuenta, la desesperación, el desaliento, la depresión, nos lleva a aferrarnos a dialogar con el diablo, con el ego, con el yo falso, con lo que nos dice esa voz que genera tanta oscuridad y confusión. Si ante una crisis te sientes impotente o desesperado, es que no estás escuchando la voz de tu yo espiritual, la voz del Espíritu Santo, de tu maestro interior, porque la voz del maestro interior no niega la complejidad de algo,
pero tampoco niego nuestra capacidad para encontrar una solución, utilizando nuestra inteligencia, nos da sabiduría, nuestra creatividad, nos permite ver cómo siempre hay una solución espiritual para cualquier problema. Nos permite ver cómo Dios abre caminos cuando para el hombre no hay caminos. Por eso hay una atención serena y una acción firme y equilibrada. Cuando a quien le estamos prestando nuestra atención es a esa voz disfuncional, nos sentimos pequeños, desvalidos, ante la magnitud del desafío que percibimos. Y por eso activamos reacciones de supervivencia, a través de las cuales intentamos regresar a la zona de confort que nos es familiar, o nos quedamos paralizados, o atacamos, o huimos del desafío. A ver, es importante distinguir la diferencia entre encontrar una salida a encontrar una solución. Una salida, por ejemplo, sería el alcohol, la droga, la negación, la evasión, echar culpas, evitar responsabilidades, justificarme, victimizarme, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una canción en México que dice: cuando se muera mi suegra, que la entierren boca abajo, para que si se quiere salir se meta más para abajo. Lógicamente es una canción no muy buena. Esas salidas falsas no son salidas, son entradas a un problema mayor del que estás huyendo. Por eso, cuando se producen en nosotros reacciones emocionales y fisiológicas que hace que no pensemos con claridad, que nos sintamos tensos y perdidos, es porque se han activado creencias internas limitantes que nos tienen encadenados, esclavizados, que no nos dan la oportunidad de crecer, de desarrollarnos. Por eso, esto nos da una gran oportunidad, la de hacernos una pregunta. ¿Qué estoy dando por hecho para tener esta reacción tan intensa? ¿Qué creencia limitante está aflorando? Es el momento de hacer un alto en tu vida para hacer un gran avance en el propio conocimiento. Así como decir, ¿quién me dijo que nunca iba a poder yo ser profesionista? ¿Quién me dijo que yo nunca iba a poder, que jamás iba a poder casarme, que nunca iba a poder ser buena madre, etcétera, etcétera? Hay que quitarse todas esas creencias limitadoras. Todo proceso de reinvención es un proceso de superación de uno mismo. Cuando nos sobrepasamos a nosotros mismos, es cuando empezamos a darnos cuenta de que la visión que teníamos de nosotros mismos, de lo que éramos capaces de hacer y de lo que no, es muy limitada. A mí me encantan las palabras inspiradoras de Albert Einstein cuando habla de los momentos de crisis y cómo han de ser evaluados. Albert Einstein decía: es en la crisis donde nacen la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Y en Romanos 8:18, la palabra de Dios nos dice: considero que los sufrimientos de este tiempo no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Palabra de Dios. La crisis, tiene que haber crisis para que haya revoluciones, y tiene que haber revoluciones para que haya independencia. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis donde nacen la inventiva, los descubrimientos, las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos, penurias, pues violenta su propio talento y respeta más los problemas que las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar soluciones. No cabe duda que por algo la pereza es el primer pecado capital.
Sin crisis no hay desafíos, y sin desafíos la vida es una rutina, se vuelve monótona, es una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. En primera de Pedro 5:10 nos dice, después de que ustedes hayan sufrido por un poco tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Les dará fuerzas para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Palabra de Dios. Es en la crisis donde aflora lo mejor de uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de eso, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarlo. Epiceto, un grande sabio de la antigüedad, decía, la felicidad no consiste en desear cosas, sino en ser libres. Cuando las personas atravesamos momentos difíciles en nuestra vida, con enorme frecuencia nos sentimos impotentes para hacerles frente. Si somos sinceros y honestos con nosotros mismos, esto solo puede reflejar una cosa, y es que creemos y asumimos que lo único que de verdad cuenta son las circunstancias. Por eso es imposible que yo disfrute de mi trabajo si tengo un jefe insoportable. También es imposible que vea la vida con alegría e ilusión si estoy enfermo. En el mismo orden de estas cosas es imposible que no me sienta superado y completamente estresado cuando tengo que estar en 1000 frentes a la vez, que el trabajo, la familia, las tareas pendientes, los imprevistos, las obligaciones, etc. No cabe duda que en muchísimas ocasiones los seres humanos nos sentimos víctimas de las circunstancias y por eso con frecuencia caminamos por la vida agotados, estresados, asustados y profundamente frustrados. Esta es la expresión de la mentalidad de víctima, de aquella que se asume cuando no eres realmente libre, sino que eres esclavo de tus circunstancias. Esto es algo en lo que hemos de reflexionar, ya que cuando uno se experimenta a sí mismo como víctima, el estado de ánimo de uno es muy diferente que cuando se siente uno artífice, protagonista de su vida. El estado de ánimo que tenemos cuando nos sentimos víctimas reduce la eficiencia para hacer frente a las tareas de cada día. Además, hace que nos pongamos irritables, con lo cual es especialmente complicada la sintonía con otras personas, la relación con los que nos rodean. Y por si esto fuera poco, también la victimez genera un enorme cansancio que hace que estemos permanentemente agotados, que caminemos como zombies por la vida, hace que nos deprimamos. El estado de ánimo que acompaña la mentalidad de víctima es en sí mismo un verdadero problema. Por eso, si las circunstancias son de por sí complejas, pues nuestro propio estado de ánimo aún le añade mayor complejidad. A lo largo de la historia ha habido muchos tipos de colonizaciones, pero en alguna de ellas los colonizadores se ocupaban de plantar en la mente de los colonizados la semilla de la esclavitud. Estas semillas eran portadoras de mensaje como eres un ser inferior, te falta talento y capacidad, no hay nada realmente valioso en ti. Por lo tanto, el único camino que quedaba a los dominados, pues era someterse a la voluntad de los dominadores, llegando incluso a verlos como si realmente fueran superiores. Y esto favorecía la sumisión a todo lo que ellos dijeran. Muchos de estos pueblos que fueron dominados y finalmente encontraron la libertad, fueron incapaces de levantar la cabeza. La lectura fácil es pensar que los dominadores tenían razón y que eran seres inferiores que solo podían progresar si eran dominados. Pocos se ponen a pensar que cuando los dominadores se marcharon,
Los dominados tal vez seguían teniendo en sus mentes la semilla de la esclavitud y por eso se sentían solos y perdidos y sus dominadores. Jorge Bucay cuenta la siguiente historia. Dice que cuando él era pequeño le encantaba ir a los circos y que lo que más le encantaba en los circos eran los animales. Y el que más le impresionaba era el elefante, porque le fascinaba por sus enormes dimensiones, por su fuerza descomunal. Sin embargo, después de la actuación y hasta poco antes de volver al escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo, con una cadena que le aprisionaba una de las patas. La cadena era gruesa, pero la estaca era un minúsculo trozo de madera clavado a pocos centímetros de profundidad. A todo mundo le parecía obvio que un animal así de grande era capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza y también podía tirar de aquel minúsculo tronco y liberarse. Y entonces, dice Jorge Bucay que él se preguntó, ¿qué lo sujeta? ¿Por qué no huye? Y tras preguntarle a los profesores, parientes, etcétera, que él consideraba sabios, la respuesta que le dieron fue la siguiente. El elefante no se escapa porque está amaestrado. Y entonces hice la pregunta obvia. Si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? La verdad no recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente, decía Jorge, hasta que alguien que resultó ser lo suficiente sabio me dio una respuesta convincente. El elefante del circo no se escapa porque estuvo atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño. Entonces, cuenta Jorge Bucay, cerré los ojos e imaginé al indefenso elefante recién nacido sujeto a la estaca. Seguro que en aquel momento, cuando era muy pequeñito, el elefante tiró y tiró tratando de liberarse, y a lo mejor terminaba el día agotado porque aquella estaca sí era en ese momento más fuerte que él. Y día tras día debería intentarlo con el mismo resultado. Así, hasta que un día terrible para el resto de su vida, el elefante aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Y ese poderoso elefante no se escapa porque cree que no puede. Cree que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió de pequeño. Y lo peor es que jamás volvió a poner a prueba su fuerza. Curiosamente, este cuento me encantó porque a menudo a las personas nos pasa lo mismo que al elefante del circo. Vivimos encadenados a cientos de estacas que nos quitan la libertad, de creencias limitadoras. Pensamos que no podemos hacer una serie de cosas sencillamente porque un día hace mucho tiempo lo intentamos y no lo conseguimos, o porque alguien nos dijo que no seríamos capaces de lograrlo. Entonces nos grabamos en la memoria este mensaje: no puedo y nunca podré. A ver, hemos crecido llevando este mensaje autoimpuesto y por eso nunca volvimos a intentar liberarnos de la estaca. Cuando a veces sentimos los grilletes y hacemos sonar las cadenas, miramos de reojo la estaca y pensamos, no puedo, nunca podré. Seguramente ahora que somos adultos somos más fuertes, estamos más preparados, pero aquel recuerdo nos frena a la hora de intentar liberarnos. De ahí que el fruto del Espíritu Santo es el dominio de uno mismo. Por eso debemos de atrevernos a tomar las riendas de nuestra propia vida, ser los capitanes de nuestro destino. Hay dos formas de vivir. Una es dejar que la vida y los demás me lleven a donde yo no quiero, y otra es llevar la vida donde yo quiero. A lo largo de nuestra vida, nuestro yo falso, el ego, también ha ido plantando en el rico jardín de nuestra mente algunas semillas de esclavitud. Y los sembradores han ido esparciendo en nuestras mentes, desde su propia ignorancia y su voluntad de dominio,
ideas sobre nuestra insuficiencia y nuestra capacidad. Y nosotros hemos hecho nuestras estas semillas. Romanos 8, 14 al 17 nos dice la palabra de Dios. Todos aquellos a los que guía el Espíritu Santo son hijos e hijas de Dios. Entonces no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavo, sino el espíritu propio de los hijos que nos permite gritar Abba, o sea, papá. El espíritu le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y siendo hijos de Dios somos también herederos, y la herencia de Dios es nuestra y la compartimos con Cristo. Y si hemos sufrido con Él, estaremos con Él también en la gloria. Palabra de Dios. A ver, no recibimos un espíritu de esclavos. Yo creo que es el momento de no culpar a nadie, porque eso nos coloca inmediatamente en una posición de víctima y de justificar las desgracias de nuestra vida porque alguien la causó. Es tiempo de tomar responsabilidad de las cosas. Si no lo hacemos, estamos admitiendo que no somos libres. Platicaba ayer en una reunión con una muchachita de, ¿qué será?, 14, 15 años, que la estaban llevando a terapia con un psicólogo. Y le pregunté, ¿qué está trabajando el psicólogo en ti? Y me dijo, el perdón. Y le dije, ¿el perdón a quién? A mis papás. A ver, le dije, a ver, tranquila. A la primera persona que debes de perdonar es a ti misma por andar juzgando y condenando a tus papás. El juicio es atributo único de Dios. Tu papá te dio $1. Tú necesitas 5, te faltan 4. En vez de quedarte culpándolo, en vez de quedarte anclada ahí, trata tú de buscar cómo darte esos 4 que necesitas y ya. Si mi papá era analfabeta, no por eso yo me voy a victimizar, no, y no por eso no voy a aprender a leer y escribir. Papá y mamá tienen su historia y llegaron a donde están por su historia. Pero yo no tengo por qué juzgar y condenarlos, tengo que comprenderlos y entender qué es lo que sí me pueden dar y lo que no, y aprender qué hacer de mis padres y qué no hacer. Y por lo tanto, si mi padre nomás me pudo dar $1 y yo necesité 5, pues adelante, voy a buscar esos 5, esos 4 que me hacen falta para obtenerlo y darle a mis hijos algo mejor. Toda persona que su interior se siente esclavo de las circunstancias, ¿saben qué va a pasar? Va a tener pánico a la libertad, sencillamente porque es algo que no cabe en su mente, ni siquiera como posibilidad. Por eso tenemos que atrevernos a tomar las riendas de nuestra propia vida, ser los capitanes de nuestro destino, ser protagonista de nuestra historia, y solo así podemos salir de nuestra zona de confort y podremos descubrir un mundo nuevo. ¿Cuántas veces nos quedamos con lo malo conocido en lugar de lo bueno por conocer? Nos encontramos frente a uno de los autoengaños más demoledores que puede haber en nuestra vida, una de las más profundas inautenticidades. Me meto en el papel de víctima y espero que las circunstancias cambien, o que los demás cambien, o que alguien me saque o me salve de ellos. Y por eso no hay confianza, no hay entusiasmo, no hay proactividad. Acuérdate, cambia tú y cambia tu mundo. Por eso también somos seres que reaccionamos en lugar de responder. Vivimos relacionándonos a la ofensiva, a la defensiva. Cualquier provocación nos saca de nuestra casilla. Es como si nuestra libertad fuera más una añoranza que una verdadera libertad. Ahora voy a hablar lo que provoca la otra cara de la moneda, lo que provoca también el yo falso, el ego, el complejo de superioridad. Esa gente, decía un gran sabio, hay gente que no es pobre por cómo vive, sino por cómo piensa y por cómo siente. Esas personas soberbias que se dejan llevar por el ego, por el orgullo,
El ego, el orgullo empobrece al hombre, le hace vivir una mentira alejándolo de Dios, que es el camino verdadero y el camino de vida. Cuentan que justo antes del despegue del avión, una de las azafatas se percató que Muhammad Ali, el boxeador, no se había abrochado el cinturón de seguridad. Entonces amablemente le recordó que tenía que hacerlo. A lo que Muhammad contestó con altanería: Superman no necesita cinturones de seguridad. Y la azafata contestó: pues Superman tampoco necesita aviones, señor. Después de esta respuesta, Muhammad se abrochó el cinturón. Cristo, siendo Superman, se aprovechó el cinturón de seguridad. Continuamos nosotros que no somos Superman, debemos abrocharnos el cinturón de la humildad si queremos ser salvos y si queremos salvarnos y recibir el reino de los cielos que Dios nos ha prometido. En Santiago 4, del 6 al 12 dice: Dios tiene mejores cosas que dar, y la Escritura añade: Dios resiste a los orgullosos, pero hace favores a los humildes. Sométanse a Dios, resistan al diablo, y el diablo huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y Dios se acercará a ustedes. Palabra de Dios. Dios siempre tiene cosas mejor que darnos de lo que nos puede ofrecer el mundo, el demonio, la carne. Pero Dios resiste a los soberbios, orgullosos. ¿Por qué? Porque los orgullosos se resisten a Dios y solo hace favores a los humildes. El domingo pasado se habló del pecado contra el Espíritu Santo, de esos que dicen que son pecadores, pero ¿por qué me voy a confesar con un cura si es igual que yo? ¿O es peor que yo? Pues porque Dios, Jesús dijo que en ellos dejaba el sacramento de la penitencia para otorgar su perdón. Entonces, por favor, con humildad, hay que acercarnos al confesionario. Y la vida del sacerdote no tiene por qué importarnos, que lo juzgue Dios. A mí que me dé la absolución y me conceda de parte de Dios el perdón del pecado. Entre más nos neguemos a someternos a Dios, desgraciadamente, más cerca estamos del demonio. En cambio, si nos sometemos a Dios, a sus mandatos, a sus pastores, el diablo huirá de nosotros. Fíjense qué poder tan grande tiene la humildad, la obediencia ciega a Dios, que hace que el diablo huya de nosotros. Si el Espíritu de Dios habita en nosotros, no solo nos ayudará a apartarnos de los desórdenes egoístas del hombre, sino que nos va a llevar a acercarnos más y más a Dios. Nos va a llevar a purificar nuestra mente, nuestro corazón, nos va a llevar a confesar nuestros pecados, a santificar nuestros corazones, a reconocer nuestras miserias, a llorar por ellas, para alcanzar de Dios su misericordia, su perdón, su salvación. A veces sentimos que Dios nos da cargas inútiles sin sentido, pero estamos muy equivocados. Dios todo lo que permite en nuestra vida es para nuestro bien. En función de destruir en nosotros el espíritu del pecado original que origina el yo falso, el ego, la soberbia, el orgullo y la prepotencia. Por eso debemos dejar habitar al Espíritu de Dios, que nos enseña a ser humildes, que nos enseña a resistirle al diablo, a acercarnos a Dios. A través del yo espiritual adquirimos los dones que necesitamos para salvarnos. Hay una cita que a mí me encanta en 1 Corintios 13. No les ha sobrevenido ninguna prueba que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean probados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la prueba les dará también con qué enfrentarla para que puedan resistirla. Palabra de Dios. Muchas personas, sobre todo las personas que tienen complejo de superioridad, no les interesa quiénes son, sino cómo las ven.
O sea, están tan atentos más a la imagen, al personaje, que a la persona. Y así el hombre en la sociedad se lanza a participar en las carreras de la apariencia. Es el típico juego de quién causa mejor impresión. Es en que el combate en el que a los hombres no les interesa ser, y lo peor es que ni siquiera el tener, sino aparecer. Y la mayoría de las tristezas del hombre nacen a causa de esa imagen que quiere proyectar a los demás. Su imagen está a tal punto identificada con su persona que si su imagen se ve amenazada, sienten una verdadera angustia, porque muerta su imagen, ellos tendrán la sensación de haber muerto. Eso les sucedió a los fariseos y por eso prefirieron matar a Cristo. Frecuentemente, antes que nadie les diga que algo no está bien o está mal o lo que sea, les haga una crítica constructiva, ya están dando explicaciones sobre su conducta para perseverar su imagen. Tienen pavor a la crítica y los reparos que se hacen a sus ideas, ellos los interpretan como un ataque contra sus personas. Si son heridos en su figura, se sienten amenazados en toda su existencia y no es posible la paz interior ni el amor fraterno en tales circunstancias. Porque lo importante para esas personas no es realizarse, sino que los demás me vean realizado, que la opinión pública me considere triunfante y vencedor. Y así, subidos en ese potro de la mentira, van cabalgando sobre mundos irreales, temerosos, ansiosos. Por eso debemos orar. De la mentira de la vida, líbranos, Señor, porque lo más grave en esta vida no solo es decir mentiras, sino vivir la mentira. Por eso nos dice Jesús, la verdad nos hará libres. Tenemos, por favor, que decir, una persona, una vez creada la imagen para impresionar a los demás, lo malo es que necesita el orgulloso y soberbio mantenerla constantemente y se ve forzado todo el tiempo y termina agotado y nervioso. El orgulloso nunca se baja del escenario, termina estresado, tal vez ya está cansado de mostrarse así, pero para él la necesidad de aprobación social es todo, entonces se encuentra atrapado en su propia creación. Este tipo de afectación no es solo de los artistas que andan en la farándula y en los políticos, lo peor es que es en la parroquia, en los grupos, en las asociaciones religiosas, donde se presentan muchas de este tipo de personas. Vamos pidiéndole a Dios que nos enseñe a escuchar a esa voz interior, al Espíritu Santo. Vamos tratando de aprender a orar, a hacer silencios interiores, a escuchar la palabra de Dios, para quitarnos todo este cúmulo de confusiones que hace que nos convirtamos en saboteadores de nuestra propia felicidad. Y vamos diciéndole a Jesús, Señor, llénanos por medio de tu Espíritu Santo, de esa sabiduría, que nos permita quitarnos las cadenas, las limitaciones, y nos permita ser libres para amarte, y para amarnos, y para amar a los que nos rodean. Que nos permita, Señor, superar nuestras limitaciones, descubrir nuestros talentos y capacidades, para ponerlas al servicio tuyo, Señor, en los demás. Y todo esto, Padre, te lo pedimos de verdad por intercesión de María Santísima, nuestra Madre. Pues muchas gracias por escucharme y esperamos, primero Dios, estar en contacto la próxima semana. Que Dios les bendiga.